Continuamos nuestra visita en la ciudad de Baeza, ubicada en el mismo centro geográfico de la provincia de Jaén y capital occidental de la comarca de La Loma. Se encuentra a solo 10 kilómetros de Úbeda y cuenta con un acervo cultural y arquitectónico que la convierten en un verdadero museo renacentista al aire libre. El Paseo de la Constitución, la Plaza de Santa María y la Plaza del Pópulo son los tres ejes en torno a los que gira el impresionante legado patrimonial de la ciudad. Basta pasear por sus calles empedradas, sus innumerables iglesias y sus casas nobiliarias para saber por qué Baeza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. La importancia de su historia, marcada por su espíritu renacentista y la belleza de sus plazuelas, calles y rincones, la hacen destacar en un océano de olivares del que se disfruta desde el Paseo de las Murallas, con vistas maravillosas al valle del río Guadalquivir. El origen de Baeza se remonta a la prehistoria y de ello dejan constancia sus calles y plazas con vestigios de todas las épocas. Así, y comenzando por el más antiguo, en la Plaza del Pópulo, se encuentra la Fuente de los Leones, de época íbera y originariamente monumento funerario, ubicado en Cástulo, hoy yacimiento arqueológico a 27 kilómetros de la ciudad. El monumento se trasladó a Baeza en el siglo XVI para convertirlo en una fuente que cuenta con 2 leones y 2 caballos, todos recostados como símbolo del reposo. Coronando la columna central, se levanta Imilce, princesa íbera de Cástulo. La Fuente de los Leones es el centro de la Plaza del Pópulo, situada justo a la salida de la muralla musulmana, cuyos límites traspasaron los baezanos en el siglo XVI. Allí se ubican edificios emblemáticos de la ciudad, como el de las antiguas carnicerías y el que albergaba la audiencia civil, hoy un taller de bordado tradicional, y la escribanía pública, actual oficina de turismo, cuya fachada aúna todos los elementos del arte plateresco. A continuación, 2 impresionantes arcos de triunfo ojivales con almenas decorativas cierran esta importante plaza. Son el Arco de Villalar, que data de 1522 y conmemora la victoria de Carlos I sobre los comuneros, y la Puerta de Jaén, originalmente en la muralla y trasladada a su nueva ubicación en 1526, con motivo de la visita a la ciudad del emperador. Pero la plaza en la que se concentran las construcciones más emblemáticas, las más importantes y de mayor peso renacentista en la ciudad, es sin duda la Plaza de Santa María. En su día, plaza pública donde se realizaban desde ejecuciones hasta luchas a caballo. Es la plaza baezana más visitada y en ella están representados los poderes fundamentales del momento. El civil, con el Palacio de los Cabrera, que después se convertiría en sede del concejo durante 300 años, y el poder religioso, con la catedral. En el centro de la plaza se alza la impresionante Fuente de Santa María que da nombre al lugar. Fue colocada en 1564 durante el reinado de Felipe II, como símbolo de haber sido la primera en dar agua potable a Baeza. La fuente, con forma de arco de triunfo, se sostiene en pequeñas columnas clásicas sobre las que se alzan otras con forma de mujer, las cariátides griegas, y sobre ellas su versión masculina, los atlantes.
Al otro lado de la plaza encontramos el antiguo Seminario San Felipe Neri, fundado en 1660. Las notas más evidentes de su pasado están en su fachada repleta de vítores en rojo. Realizados con sangre de toro, hoja de acanto y óxido de hierro, los vítores servían para reconocer a quienes obtenían el doctorado y, según lo que pagaran, se colocaban a una altura determinada. La Plaza de Santa María de Baeza es uno de los espacios más característicos de Baeza. Ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del tiempo, lógicamente, pero al final, básicamente en la segunda mitad del siglo XVI, queda configurado de alguna manera tal y como hoy está, aunque la definitiva configuración como tal se realizará en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se construya el seminario conciliar de la ciudad de Baeza. Posteriormente, en el siglo XIX, el conjunto de la Plaza de Santa María quedó fosilizado por la crisis que sufre la ciudad en esa época, hasta que a finales del siglo XX, en los años 80 del siglo XX, se inicia un proceso de restauración, de rehabilitación, que de alguna manera dejan este espacio tal y como hoy lo conocemos, siendo fundamentalmente un espacio de interés turístico. Sin embargo, desde mi punto de vista sería importante intentar conjugar ese uso turístico con el mantenimiento de la vida de este espacio para hacer que el espacio turístico sea totalmente compatible con el mantenimiento de las identidades históricas y patrimoniales de esta plaza tan emblemática para nuestra ciudad. Merece una especial visita a la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, que, erigida sobre lo que fuera la antigua mezquita, fue la primera sede episcopal de Jaén. La planta es rectangular debido a la falta de espacio alrededor, a las ampliaciones y a restauraciones a las que fue sometida tras el daño ocasionado por terremotos, la guerra civil y hasta el impacto de un rayo. En sus tres naves se entremezclan distintos momentos históricos y corrientes artísticas. La estructura gótica se mezcla con elementos renacentistas, como los arcos de medio punto agregados por Andrés de Vandelvira en el siglo XVI, tras el desplome de la zona central. El arquitecto dejó su impronta añadiendo su característica bóveda de pañuelo. La custodia procesional destaca en la catedral como elemento de indiscutible valor. Realizada casi enteramente en plata por Gaspar Núñez de Castro a finales del siglo XVII, integra toda suerte de detalles, con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, apóstoles, ángeles, campanas, jarrones de azucena, juegos de columnas y el triunfo de la fe en la imagen que corona el pedestal. Se trata de una pieza impresionante, costeada por el canónigo de la catedral, Diego de Cózar, que la regaló al pueblo de Baeza. En el lateral derecho del edificio se halla un sencillo claustro junto a un imponente museo en el que pueden hojearse las sedas, terciopelos, brocados en oro e incrustaciones de piedras preciosas que lucían los textiles religiosos de entre el XV y el siglo XIX. Cuenta además en su haber con varios libros de canto escritos en el mismo periodo. Pero el elemento más impactante de la catedral es su campanario, y es que subiendo los 170 peldaños de la torre, en su día alminar de la mezquita, las vistas de las ciudades de las alturas son sencillamente impactantes. Parada obligada en nuestra visita a Baeza es la iglesia de Santa Cruz, un templo de estilo tardorrománico relativamente inusual en Andalucía oriental, edificada en el siglo XIII tras la conquista del Valle Alto del Guadalquivir por Fernando III. Su aparente sobriedad encierra uno de los valores arquitectónicos
más importante de la ciudad, una rareza del siglo XIII que es el orgullo de su patrimonio. La iglesia presenta las características propias del estilo tardorrománico, con tejado de 2 aguas, planta rectangular, 3 naves y el rosetón de la puerta principal, que se incorporó en los años 50 desde la iglesia de San Juan Bautista. La entrada original está en el lateral, donde solía ubicarse en las iglesias visigodas, y en su interior, tras una restauración en los años 90, vio la luz un arco de herradura y los frescos que cubrían las paredes desde los siglos XV y XVI. Justo enfrente, en la misma plaza de Santa Cruz, se alza otro de los edificios más emblemáticos de Baeza, el Palacio de Jabalquinto, que fue mandado construir en la segunda mitad del siglo XV por el señor de Jabalquinto, Juan Alfonso de Benavides Manrique. Su fachada es de estilo Reyes Católicos y se adorna con profusión de puntas de diamante, clavos de piña, frondas, florones, lazos, pináculos, heráldica y mocárabes, símbolo del prestigio económico de la familia. Actualmente es sede de la Universidad Internacional de Andalucía y en su interior abriga un precioso patio renacentista de 2 alturas, por el que se accede a la caja de una monumental escalera del siglo XVII, de tipo imperial, con hojas de acanto, leones y cariátides, balaustres y profusa decoración barroca. La antigua Universidad de Baeza es otro de los grandes valores patrimoniales de la arquitectura civil con que cuenta Baeza, un monumento de finales del siglo XVI y uno de los pocos edificios de estilo manierista que hay en la ciudad. Fue fundada por el capellán Rodrigo López, natural de Baeza y familiar del Papa Paulo III, de quien obtuvo la bula fundacional en 1538. Baeza tuvo universidad antes que Úbeda y la ciudad de Jaén, y la baezana está considerada como una de las 4 universidades más antiguas de Andalucía, junto a Sevilla, Granada y Osuna. Su primera función fue la de colegio de primeras letras bajo la advocación de la Santísima Trinidad. Sin embargo, con la llegada de Juan de Ávila, en 1540 se introdujeron nuevas enseñanzas como humanidades, grados de bachiller y licenciatura y doctorados en artes y teología. La primera graduación de alumnos se produjo en 1549 y la universidad perduró durante más de 3 siglos en Baeza, hasta 1824. Sin embargo, las clases de primera enseñanza continuaron. Se creó un colegio de humanidades y después un instituto libre donde dio clases Antonio Machado. En la actualidad es un instituto de enseñanza secundaria. La parte más significativa del edificio es su patio de doble arcada, donde se pueden visitar el Paraninfo y también el aula del poeta sevillano, donde éste dio clase de gramática francesa entre 1912 y 1919. Dentro pueden verse los objetos que utilizaba en sus lecciones, sus apuntes e incluso el brasero con el que se calentaba. El aula conserva todavía sus pupitres de madera, los documentos de su paso como profesor del Instituto de Baeza y conserva principalmente el atractivo, el magnetismo de la vigencia de su obra. Magnetismo que se demuestra en las frecuentes visitas que recibe a lo largo del año este aula de lugares de todo el país y tan dispersos, creo recordar, como de Irlanda o Argentina. Siempre que visito esta clase me viene a la memoria ese poema del recuerdo infantil, un poema que él escribe y publica en Soledades antes de llegar a Baeza, pero que en sus estrofas parece tener un carácter premonitorio porque nos habla de Caín y Abel, que se proyectará en esa lucha entre hermanos de la guerra civil que tanto le afectaría y nos afectaría a todos. Nos habla de un maestro anciano mal vestido que lleva un libro en la mano, que será precisamente su figura como profesor después, y nos habla incluso de un escenario premonitorio en el que él será profesor, como es este aula, en el que se puede oír la lluvia tras los cristales
y se puede sentir el frío de esa Baeza del Alto Guadalquivir y de sus alegres campos que tanto añorará en un futuro. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección: 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde, parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. Y es que el paso de Machado por Baeza dejó una profunda huella en la vida cultural de la ciudad, que hoy sigue viva, en la casa en que viviera, en su clase, en las calles donde paseaba, en el Paseo Antonio Machado, que mira al Valle del Guadalquivir desde la muralla local. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Las actuales ruinas de la Capilla de los Benavides, conocida como Capilla de San Francisco, de arquitectura trazada por Andrés de Vandelvira, datan de 1538 y su visita es muy aconsejable junto a la del cercano actual ayuntamiento, creado originalmente como Palacio del Corregidor y Cárcel de Justicia. Su origen es de los años 1520-1523, pero no fue hasta 1867 cuando la Corporación Municipal ocupó este edificio, declarado en 1917 Monumento Histórico Artístico. El edificio donde nos encontramos es el actual ayuntamiento desde 1867 y antiguamente se construyó para ser casa del corregidor y cárcel. De ahí que para esa doble función tenga dos accesos, uno con un arco escarzano, la casa del corregidor, y otro un arco de medio punto con una serie con dos virtudes, la justicia y la caridad, que nos llevan a la misericordia del preso que tenemos en este edificio. Es una obra importante, seguramente proyectada por Francisco de Luna, suegro de Andrés de Vandelvira, y llevada a cabo por Andrés de Vandelvira en torno a mitad del siglo XVI. De hecho, hay una cartela de 1559 de acceso, ubicada en el acceso a la casa del corregidor, hablando de Juan de Borja, que era el corregidor de los Borgia, el corregidor de Baeza en ese momento. Se le ha representado en numerosas ocasiones. En 1848 hay una bellísima litografía de Parcerisa donde nos representa el edificio y el Prado, una especie de paseo que se hizo a principios del siglo XIX. Por eso se habla del Prado de la cárcel. Fue declarado Monumento Nacional en 1917 y hace unos años que lo hemos recibido y celebrado el centenario. En la actualidad se ha reformado para las nuevas funciones que tiene que tener una administración moderna. Otra parada obligada en la ciudad es la del Paseo de la Constitución, centro de la vida social baezana actual y creado en un principio para albergar el mercado desde el siglo XVI. Los edificios que lo rodean presentan la típica estructura de las plazas porticadas castellanas con soportales. En ellos se encontraban los antiguos gremios artesanales. Entre los monumentos que acoge esta zona destaca la Fuente de la Estrella, del siglo XIX, y la Alhóndiga, situada en un lateral de la plaza y donde se coordinaba el comercio de cereales. La huella del poeta Antonio Machado, que impartió clases de francés y literatura en Baeza, la Torre de la Catedral, la antigua universidad o la emblemática iglesia románica de la Santa Cruz, incontables palacios e iglesias se mezclan en todo momento con casas blancas, imponentes portadas, pórticos, torres y fuentes, dando a la ciudad un carácter que la hacen única. Baeza,
Un paseo por sus calles, sus plazas, sus increíbles rincones. Una aventura, una experiencia, un lugar para soñar que a nadie deja indiferente.